Ante todo, un cordial saludo. Le habla el ingeniero Golfredo Ramírez y en esta oportunidad les voy a presentar un video donde les enseñaré cómo crear tablas de la geometría de un alineamiento horizontal. Esas tablas pueden ser las coordenadas de esos elementos, de esos segmentos que conforman la alineación, o la geometría propiamente de cada uno de ellos. Para comenzar debemos generar primero las etiquetas de cada segmento. Entonces seleccionamos nuestra alineación. Lo podemos hacer directamente en pantalla o a partir de las barras del área de herramientas, Prospector. Buscamos la alineación. Acá está, eje de proyecto 1, botón derecho, seleccionamos. O directamente lo podemos hacer en pantalla. Una vez seleccionado, nos vamos a la parte superior donde dice añadir etiquetas. Añadir etiquetas de alineación para nosotros decirle cuál o cuáles elementos vamos a etiquetar. En nuestro caso, bueno, es una alineación. Vamos a generar segmentos múltiples de esa alineación, ya que tenemos rectas, tenemos curvas, tenemos espirales. ¿Ok? Entonces una etiqueta múltiple. Acá tenemos que decirle el estilo de etiqueta de cada elemento, comenzando por la línea. Vamos a escoger esa etiqueta donde nos coloque el número de la tangente o de la línea que estamos etiquetando. Entonces agarramos este estilo o cualquiera de estos que les sirva. En nuestro caso, pues ya lo tengo configurado. Luego, en el estilo de curva, también debo escoger ese estilo de etiqueta. Voy a colocarle esta. Ok, número de la curva. Igualmente con los espirales voy a colocar este estilo. Ok, una vez definido los estilos, puedo chequear qué número de indicador tiene en este momento el sistema, donde me indica qué número corresponde digamos, el contador inicial de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, aquí el número inicial de línea sería el 1, el incremento 1, entonces está, digamos, en todos los elementos están o tienen un valor de 1. Si quiero etiquetar con un número distinto, pues que comience, por ejemplo, en 10 o cualquier otro número, se lo puedo indicar en esta tabla. Ok, entonces, bueno, en este momento, pues, como estamos comenzando, lo dejamos de esa manera para que comience a etiquetar todo con un valor de 1. Es la primera vez que lo hacemos sobre esa alineación. Vamos a dar cancelar. Eso era simplemente para chequear, para corroborar que nuestro conteo a partir de 1. Y entonces presionamos el botón añadir. Me dice que seleccione la alineación. Entonces, bueno, eso sí lo tengo que hacer por acá. Selecciono, le doy un clic. Ok, ahí en este momento, fíjense, ya por acá le colocó la tangente 1. Acá le colocó curva 1. Seguimos, aquí está la tangente 2. Por acá comienza espiral 1, curva 2, ya sería la segunda curva, espiral 2. Y luego finaliza con la tangente 3. ¿Ok? Que son los elementos que conforman esa alineación. Ok, presiono Enter para
terminar. De esta manera ya agregué las etiquetas de esa alineación. Vamos a presionar el botón cerrar. Y lo que me queda es generar ahora las tablas de esos segmentos. Entonces, les había comentado, pueden ser tablas de coordenadas o tablas de geometría. Puedo seleccionar el alineamiento o lo hago por la ventana de herramientas. También lo puedo hacer por acá, como ustedes lo deseen, lo que sea más inmediato. Acá le digo añadir tablas y añadir varios segmentos. Acá puedo añadir tablas de línea, de curva, etcétera, pero en nuestro caso vamos a generar las tablas de todos los segmentos que conforman esa alineación. Ok, aquí le indico estilo de tabla. Yo tengo unas preparadas. Acá tengo coordenadas de tangentes, curvas y espirales y geometría de tangentes, curvas y espirales o solamente tangentes y curvas. Ok, entonces el estilo que se adapte a su necesidad. Primero voy a sacar la de coordenadas de las tangentes, curvas y espirales. Por alineación, por supuesto. Acá tengo hacerlo por etiqueta o estilo. También lo puedo hacer, digamos, independiente. En nuestro caso lo vamos a hacer sobre la alineación. Acá le podemos asignar una capa, por supuesto, crear una nueva capa y asignamos esa capa para las tablas, ¿no? Vamos a hacerlo, presionamos clic, presiono este botón para generar, para ir a un administrador de capas, generamos una nueva, vamos a colocarle un nombre, GR tablas de alineación. Ok, tablas de alineación. Los colores, bueno, eso lo escoge cada usuario. Presionamos aceptar. Aquí está la tabla. Aceptamos. Aceptamos. Y luego puedo generar esa tabla en una sola o con divisiones indicando el número de líneas y el número máximo de tablas por pila. Ok, esa es, digamos, una forma de organizar. Si no, pues quitamos esa opción para que me salga una tabla única de esa tabla de coordenadas. Modo de actividad dinámico, eso quiere decir que cualquier cambio en la geometría, pues de una vez se verá reflejado en nuestra tabla, regenerando o actualizando el dibujo. Presionamos aceptar. Aquí está la tabla, entonces bueno, me pide que seleccione la esquina superior izquierda donde voy a colocar la tabla. Un clic por acá. Y aquí está nuestra tabla de coordenadas de los elementos geométricos de nuestro alineamiento eje de proyecto 1. Entonces aquí le coloca, por supuesto, los valores. Tangente 1, curva 1, tangente 2, espiral 1, curva 2, espiral 2, tangente. Ok, la progresiva de inicio de ese elemento, la progresiva final, el norte inicial, el este inicial, norte final y el este final. Ok, según la orientación que tenga ese alineamiento. Ok, entonces estas serían las coordenadas. Vamos ahora, entonces, vamos a añadir tabla de nuevo, añadir segmento. Ahora vamos a añadir la geometría de tangentes, curvas y espirales. Alineación, igualmente eje de proyecto 1, escogemos una capa. Vamos a escoger la capa, ya la tenemos creada. Vamos a colocarle, aquí está, tabla de alineación. Acepto, aceptar. Y dejamos desactivado
la casilla de tabla de división para que saque una tabla única de esos elementos. El modo, el comportamiento dinámico también, presiono aceptar y la esquina inferior izquierda vamos a colocarla a un lado. Y aquí está nuestra tabla de elementos geométricos de nuestro alineamiento. Entonces, en función de los elementos que conforman cada elemento, digamos los elementos geométricos, por ejemplo, los parámetros de una línea o de una tangente es la longitud y el rumbo. De una curva, pues será el ángulo de deflexión, el radio de la curva, la subtangente y la longitud de la curva. Se pueden agregar otros elementos, eso depende de la configuración de la tabla. Pero se le pueden agregar cualquier elemento, la cuerda, la mediana, si lo desean, ¿no? Eso depende, pues, del proyectista, de las exigencias del cliente, etc. ¿Ok? Pero se puede personalizar esta tabla aún más y agregarle elementos. Igualmente con las espirales. Aquí está la longitud de la espiral, el ángulo de la espiral. Y cada uno de estos elementos geométricos de los espirales. Ok, entonces, bueno, luego, bueno, tenemos acá otra vez la tangente, que está representado por la distancia y el rumbo. Ok, entonces, digamos, eso sería, digamos, los datos que se están obteniendo de esa geometría. Ok, también podemos agregar, digamos, otro tipo de, digamos, etiquetas. Vamos aquí a añadir etiqueta de elevación, perdón, de alineación. Se pueden añadir vértices. Podemos añadir, por ejemplo, para el caso de una curva circular, geometría de los PI o puntos de intersección de esa alineación. Acá le digo añadir y me pide que seleccione la tangente de entrada o la curva del PI a etiquetar. Entonces, bueno, si es una curva circular sería esta. Le selecciono la curva y fíjense que me aparece esta etiqueta donde indica las coordenadas, el radio de la curva, la deflexión, la longitud de la curva y la tangente. O sea, elementos geométricos de esa curva. ¿Ok? Que deberían coincidir estos elementos geométricos con las tablas que generamos. Luego, para la siguiente, esto es una curva con espirales, entonces ya sería otra configuración. Elegimos acá el estilo, geometría de los PI con curva circular y espirales. Ok, añadir. Luego seleccione la tangente de entrada o la curva del PI a etiquetar, sería esta ahora. Y aquí tenemos pues digamos los elementos geométricos de esa curva y de esos espirales. Aquí están, ok, algunos de ellos. Cerramos. Okay. Y luego estas tablas las puedo ubicar en cualquier otro sitio. Simplemente le doy clic en el pinzamiento y la arrastro hasta un sitio a conveniencia. Ok, entonces la podemos dejar ahí y indica que eso es, ¿verdad?, la geometría de esta curva. Este punto que me marca acá son las coordenadas del vértice. Vamos a chequearlo. Vamos a chequear esas coordenadas mediante el comando ID. Ajá. Ubicamos ese punto. Aquí está. Y aquí podemos verificar, ¿no? En el X tenemos 214.841.871 como está en la tabla. Igualmente para el norte
Esas son las coordenadas. Entonces estas coordenadas que aparecen aquí son del PI o del vértice y por supuesto los datos de las curvas asociadas a él. ¿Okay? Aquí también podemos modificar o cambiar esta etiqueta, lo podemos mover para que no obstaculice con otros elementos de dibujo presentes. Okay, entonces, bueno, este es el caso de una curva circular. También, pues, podemos etiquetar estas tangentes o cualquier elemento geométrico, ¿no? Directamente aquí en la pantalla. Vamos a añadir etiquetas, de elevación. En nuestro caso, será segmento múltiple o segmento sencillo, como lo quieran hacer. Vamos a hacerlo múltiple. Y para las líneas, vamos a hacerlo sencillo. Solamente voy a etiquetar las líneas. Y aquí le coloco que que me etiquete el rumbo y la distancia de esas líneas. Ok, entonces bueno, vamos a hacerlo, añadir. Aquí voy seleccionando un punto o la entidad. Entonces en nuestro caso solamente vamos a seleccionar las líneas. Fíjense que aquí le coloca el rumbo y la longitud de ese segmento. Igualmente lo puedo hacer por acá. Aquí está. Y luego esta. Si tengo una etiqueta para las curvas, etcétera, pues lo puedo hacer. Sin embargo, pues ya están definidas en esta etiqueta que le colocamos en el PI o en el punto de intersección. Ok, entonces de esta manera podemos etiquetar los elementos geométricos de una alineación. Ok, presionamos Enter para terminar y pues ya tenemos esos datos, esas tablas, esas etiquetas de alineación. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.